Pues vamos con la reseña de este Baños Pleamar de Isaac Sánchez, eh, conocido como en YouTube como el Eulogio. Es, creo que, la tercera obra de Isaac Sánchez que leo. La primera fue un recopilatorio de varios álbumes que fue sacando poco a poco, que se llamaba Taxus. Después tuvo otra obra llamada El Don y esta es la tercera. La de Taxus no estaba nada mal. Se notaba mucho la diferencia entre las tres partes. Si lo has ido leyendo álbum a álbum, quizás se nota menos porque pasaron bastantes años. Si lo lees en el recopilatorio que salió hace 5 años, creo, pero además lo mencionan aquí en esta obra, hace 5 años, se nota allí mucho más la diferencia. Y el último tomo, el dibujo tiene un nivel muy bueno, muy muy bueno. Está bien narrado, es aventura, es algo sencillo. El Don, por ejemplo, tiene un buen dibujo, pero ya la historia flojeaba bastante. La verdad es que es una obra que a mucha gente pues le ha hecho dudar un poco de la calidad de Isaac Sánchez como autor de cómic, puesto que es alguien que se ha hecho conocido como youtuber por vídeos, sobre todo humorísticos. Entonces, sí es verdad que mucha gente que ha llegado a él a través de YouTube puede pensar que simplemente es un cómic de un personaje que ha conseguido éxito por otras cosas, intentando subirse al carro. Esta obra, Este Baños Pleamar, es una obra autobiográfica. De hecho, este niño que aparece aquí en la portada, este es Isaac Sánchez, es él, es decir, no es que se base en él, es decir, es él con su nombre, y esta historia cuenta la historia de su familia y de su infancia. Historia real, por lo que parece al leerlo. No he investigado, además no, con lo que cuenta hay un epílogo al final. No me ha interesado seguir investigando si la historia es real o no, cuánto hay de verdad, porque él mismo hace un par de, digamos, pensamientos acerca de la ficción narrativa, y creo que con eso me quiero quedar, no quiero investigar más allá. Me gusta lo que ha contado y cómo lo ha contado. Eh, la historia, aquí como digo, hay poco que, que analizar. Estos baños pleamar se explica de empezar, son unas casas de baños que proliferaron en la costa de Cataluña en los años 90. Esta concretamente es en Badalona. El mar estaba contaminado, no se podía bañar uno en el mar, así que se construyeron estas especie de piscinas públicas o baños públicos con restaurante en los que podías ir, darte un baño en la piscina, tomar el sol en la playa y luego comer en el restaurante. Esto se explica perfectamente en las primeras páginas con imágenes de estos baños. Y en esta zona además había una zona residencial que es donde vivía Isaac con su familia. Eh, es una historia compuesta a base de capítulos cortos pero correlativos. Te narran más o menos un año, es decir, empieza en la campaña de verano y termina en el verano siguiente, pasando también por la campaña de invierno en la que estaba cerrado los baños. El dibujo es bueno, es muy bueno, tiene un estilo caricaturesco muy clásico. Eh, y en un capítulo en el que hacen un flashback usan un estilo muy similar al estilo Bruguera. A ver si lo localizo. Aquí está, un estilo Bruguera muy clásico para contar la historia de su padre cuando era joven. Se interrumpe en algún momento aquí en el presente, que está muy bien usado el cambio cuando pasa a narración actual y vuelve a seguir contando la historia. Y pega muy bien por el estilo y demás. Un elemento principal en la historia es que Isaac desde pequeño lo que ha hecho siempre ha sido dibujar y narrar historias. Habla de su hermano que también dibujaba cómics y de hecho no sé quién es ahora mismo. O sea, ahí sí que me ha dado la duda por intentar investigar un poco. O si simplemente quedó allí todo, porque lo que se aprecia, aparecen algunos dibujos de los que hacía su hermano. Se ve a alguien muy con el estilo de los 90, pero se ve a alguien que se le daba bien el dibujo y el personaje era bastante atractivo. Aún así, como digo, la historia se centra en primera persona en Isaac. Hay algunos momentos en los que la narración, bueno, el dialoga, digamos, de tú a tú con la propia casa, con los propios baños. Ocurre al principio, al presentar la historia, y ocurre al final. Ahora hablo un poco del final. Es una historia que, bueno, se puede hacer un poco de spoiler, porque al fin y al cabo la historia es realidad. Es decir, y cualquiera que sepa quién es lo eulogio, pues sabes qué ha acabado siendo de él y demás. Como digo, es realista porque aparecen fotos. Aquí se le ve en un kiosco de helados, que luego aparecen obviamente en la narración. Él pues vendía helados en el kiosco que había en los propios baños. Como digo, son episodios no muy largos, separados con estas fotos. Las fotos hacen un poco como de introducción, digamos que es el título del capítulo.
fotos de él, de su padre, de sus hermanas, de su hermano, de su madre. Si la foto aparece de su madre, obviamente el capítulo va a estar centrado en ella. No quiero contar nada de lo que ocurre porque son historias muy personales, muy de la vida diaria, de las relaciones entre los diferentes miembros. No hay nada desagradable, es decir, no es una historia. Hay un hecho dramático al final, que entiendo que es algo que ocurre obviamente en la vida de Isaac, y así lo cuenta. Pero, digamos, ligeramente desagradable, es decir, no es algo que te haga dejar de leerlo o que se te ponga mal cuerpo. Simplemente, bueno, digamos, es un, un bache, digamos, en el funcionamiento más o menos correcto que llevaba su vida. Y, y es un punto en el que, digamos, la historia da un salto al presente. Desde ese momento, después la historia salta y ya se nos cuenta a modo de epílogo, como decía, el presente. La obra me ha gustado mucho, es decir, me ha gustado bastante cómo está dibujada. No hace falta más calidad de dibujo, es decir, se reconoce perfectamente a todos los personajes, su emoción, es bastante un dibujo bastante sencillo, pero a la vez transmite de sobra todo lo que hace falta. Eh, Hay mucha narración desde el punto de vista de un niño. Aquí, bueno, este personaje recuerda mucho a uno de los malos de las Tortugas Ninja, porque bueno, se ve en varias ocasiones que él debe ser aficionado porque se ve que ve dibujos animados. En una de las fotos se ve que tenía muñecos. Aparecen personajes drogadictos que frecuentaban mucho la zona, aparecen como vampiros. Siempre hay muchas cosas narradas desde ese punto de vista infantil. Y le da un punto divertido a la hora de leerlo, el de vez en cuando que se cruce esa fantasía infantil en la narración realista, porque la obra es muy realista. Es tremendamente realista, incluso cuando los personajes están inventando o recreando historias, es realista. Aquí vemos que pasan unas páginas prácticamente al blanco, es porque abandona la casa, y la casa, estos baños pleamar, es lo que inunda toda la obra. Y como decía, después de esto hay un poco más de historia en ese pasado, digamos, la historia es el presente de la obra, y luego saltan a la época actual, en la que de repente usa el estilo de fotonovela, es decir, son fotografías de Isaac Sánchez en la actualidad, eh, narrando en formato cómic, mientras el agua va invadiendo la imagen hasta que le convierte de nuevo en dibujo. Y pasamos a esta página con todos los personajes, una especie, digamos, de página despedida con todos los personajes, o la mayor parte de los personajes que han aparecido en la obra. Echando un vistazo, yo creo que si no están todos, pocos van a faltar. Bueno, falta uno aquí en esta página, que es la despedida de su padre. Porque al final la obra, aunque va sobre los baños, aunque aparece su madre, sus hermanas, su hermano, la obra va sobre su padre, sobre la relación de Isaac con su padre, es quien mueve toda la historia, se ve que le ha marcado mucho, se ve no solamente por la historia que ha narrado, sino él narra esa conexión con su padre en un detalle en el que él habla sobre unos muñecos y su hermana se da cuenta de que no es una obsesión, sino que es alguien que está obviamente muy influido por su padre. Se narra la historia de cómo se conocieron sus padres, se narra la historia de sus hermanas, sus parejas, se ven historias del futuro, es decir, consigues una visión bastante amplia sobre la historia de juventud del autor, pero siempre obviamente con un punto de nostalgia. Y que puede ser quizá el punto débil, decirle la obra es tremendamente nostálgica, una mirada muy amable a su infancia, de forma no es una mirada realista. Y como decía, hay mucha reflexión sobre la realidad, por lo tanto no quiero investigar más allá, porque eso, digamos que en el inicio de la obra ya lo solventa. Y es con este texto. Esta historia no está basada en hechos reales, todo lo contrario, son recuerdos. Me gustó mucho, es decir, nada más leer este texto, percibí que la historia posiblemente me iba a gustar. Es decir, esta consideración de que los recuerdos de una persona no es lo que ocurrió realmente, sino cómo uno recuerda lo que ocurrió, por lo tanto la información va a estar sesgada, la información va a ser nostálgica, si esos años te resultaron agradables, obviamente los vas a ver de una buena forma, lo vas a ver con cariño, y eso es lo que te está mostrando. Te está mostrando una mirada a su pasado desde él mismo, es decir, no es una mirada al pasado, sino una mirada a su pasado, a su historia. Y es una mirada a una época en la que él era feliz, le gustaba donde vivía, le gustaba lo que hacía, se nota mucho el cariño que tenía por su familia, y por tanto es una obra que al leerla es muy agradable, muy reconfortante de leer.
como digo, acompañada por un muy buen dibujo, una muy buena narración, con esos saltos temporales, esas imágenes oníricas. Me ha parecido una obra muy redonda, es un salto tremendo respecto a ese tropiezo que fue el Dawn. Ahora, pues quizás sí que investigue también un poco sobre en qué situación se escribió esa obra, si a lo mejor fue un poco necesidad del momento de sacar una obra publicada y a lo mejor pues no era el guión que uno tenga más trabajado, pero aquí se nota que es una obra trabajada al menos en la cabeza durante muchos años antes de sacarla. Además, al final hace una consideración sobre que quizá la ha sacado demasiado pronto. Hay fotos sobre el estado actual de esos baños, que están en perfectas condiciones. Un texto que los acompaña contando un poco pues una retrospectiva actual de lo que ha pasado con toda esta situación. Como digo, es una obra, o sea, es una autobiografía del autor, pero que la obra en sí es tremendamente valiosa. Es decir, si separas la historia de quién es el autor o de que tenga un autor real, al final estás leyendo una obra de la infancia de una persona vista por los ojos de esa misma persona y es muy interesante. No hay aquí ni grandes acciones ni grandes hechos, sino simplemente una vida sencilla, pero muy muy realista, muy vívida y muy emocionante. Así que, bueno, pues una gran sorpresa con esta obra y una gran recomendación para la misma.